Carmelo con todo. Ahí está, ahora te voy a poner el flyer a ver si lo escribí bien. Cualquier horror, cuéntenme qué tal, cómo les va. ¿Cómo excelente, andan? muchas gracias por el espacio, un saludo a la audiencia, contento siempre de estar por acá. Llegar a la política desde la educación, los dos. Los dos, claro, tú también sos profesor, seguro. Y nos acompaña una maestra de primer nivel. Salud, educación, trabajo social, economía, todas áreas. Está la maestra Graciela Pinto por acá. Exactamente. Vamos a saludarla porque si no... Graciela también, que prestigian una lista de la vertiente 77 histórica en el país, en Colonia y acá en Carmelo, que hoy plantea, por supuesto, hacer el mayor esfuerzo y aporte para el triunfo del Frente Amplio en las próximas elecciones, una necesidad que tiene el país, un frente que vuelve a proponer el retorno al progreso, al crecimiento económico, pero lo más importante, a un crecimiento económico que se vea y llegue a las familias, a los hogares. Yo siempre recuerdo, no porque estemos mirando al pasado, sino porque es importante ser creíbles en política, decir lo que se hace y después cumplir, no lo que estamos viendo ahora, que se asume que se dijo que no se iba a aumentar la edad de jubilación y se aumentó, o se dijo que se iban a hacer tantas viviendas o tantos liceos, modelos y no se hicieron. El Frente prometió un crecimiento con distribución, y durante los 15 años que gobernó crecieron los salarios y las jubilaciones más de lo que crecieron los precios, mejorando los ingresos y la vida de nuestra gente. Bueno, la idea es volver a ese camino de crecimiento con prosperidad, con Yamandú Orsi en la presidencia, con una mirada además desde fuera de Montevideo, que va a incorporar lo que él insiste siempre, de un programa con aterrizaje en lo territorial, en la diversidad de los territorios. Fundamental para nosotros. Que es un desafío. Y bueno, y la invitación a hacerlo con una vertiente que en esta elección ha tomado la decisión de ceder el primer lugar al Senado para sumar y plantearle al Frente Amplio una propuesta que apuesta a la renovación y a la diversidad. Y entonces incorporamos a Cristina Lustenberg junto con Ortuño la propuesta de la 77 al Senado a partir de un acuerdo que hemos hecho con el Abrazo, y que aquí en Colonia tiene a Gabriel Matonte a la cabeza, una referencia de primer nivel. Así que bueno, queda hecha la invitación. Estamos en la recta final, ahora sí, ¿no? Quedan poquitos días en los que es muy importante, por supuesto, el trabajo y la participación entre nosotros, pero más importante es el diálogo con el vecino, con la vecina, con el familiar. Ahora que podemos comentar, comparar cómo estábamos y estuvo el país en los gobiernos del Frente Amplio, cómo estamos ahora, con esas cuentas pendientes que pensamos que se iban a encarar y que no se solucionaron, como la seguridad ciudadana, o como el trabajo, como la salud, y sobre todo mirando para adelante, ¿no? Con una fuerza política que además eligió el departamento de Colonia y su Plaza de Toros para presentar los compromisos de gestión. Ahora recién hablábamos de seguridad, bueno, 2.000 policías que se incorporarán, el plan Más Barrio, con foco en las zonas donde hay más delitos y más denuncias, llegando no solo con más policía, sino con políticas sociales, con políticas de infraestructura. Por supuesto, para nosotros la clave es el combate a la desigualdad y a la pobreza, entonces las políticas de inclusión social, ¿no? El apoyo a las familias con gurises en el sistema educativo público, el aumento de las becas, la apuesta a la educación, la apuesta a la cultura, sin lugar a dudas el tema central, trabajo, recuperación del salario, recuperación del valor de compra de las jubilaciones y encarar una política integral de seguridad. Todo eso es la propuesta a futuro para volver a crecer y volver a la prosperidad a partir del 2025 con Yamandú en la presidencia. Gabriel, ¿cómo le va, profesor? ¿Cómo anda? Buen día. Dígame, ¿cómo aterrizamos todas estas cosas en el departamento de Colonia? Bueno, la verdad que fuimos afortunados al recibir el anuncio en el departamento, porque hay muchísimas de las propuestas que son particularmente interesantes para nosotros. Colonia es un departamento rico, siempre digo lo mismo, en todos los ámbitos, rico en naturaleza, rico en diversidad productiva, rico en sus recursos humanos. Y esta propuesta
de Frente Amplio y las prioridades que se anunciaron en la Plaza de Toros marcan muchas que son particularmente importantes para acá, que pasan por el turismo social, que pasan por el desarrollo de las MIPYMES, que pasan por un plan de colonización con 25.000 hectáreas para productores lecheros y mujeres rurales, que pasan por el apoyo a la tecnología y a los parques, a las empresas tecnológicas, que Vallas y Colonia tiene para explotar en esas industrias sin chimenea, que son el turismo con el apoyo de las MIPYMES turísticas, que son las microempresas que generan el 77% del trabajo en nuestro país, en el interior de nuestro país, y que se habrá que favorecerlas, como por ejemplo con medidas muy concretas como la facturación electrónica gratis cuando las microempresas llegan a un determinado, los servicios profesionales cuando llegan a un determinado. Entonces son propuestas muy concretas que lo que hacemos en estas pocas semanas que quedan es llevarla a la gente, hablar con el vecino, que estamos seguros que la propuesta del Frente tiene una diversidad y una propuesta tan sólida y tan concreta que los vecinos la puedan entender y poder darle a entender que Colonia se merece un desarrollo que el Frente Amplio le puede dar, ¿no? Edgardo hablaba mucho de la educación, los dos estamos en la educación, y las propuestas de la educación van desde el aumento del horario del CAIF, duplicar las escuelas de tiempo completo o extendido, quintuplicar las becas Butiá para que los gurises realmente puedan terminar educación media superior, que es un debe que viene de varias generaciones, no se lo puedo reprochar a este gobierno, es algo que no hemos podido encarar, y que esta quintuplicación de becas, la formación dual con el empleo juvenil de 30 horas, y podríamos seguir dando propuestas. Bueno, las residencias estudiantiles que van a ser una prioridad. Yo siempre digo lo mismo, recordemos en Colonia que la primera carrera universitaria de Colonia completa la trajo el Frente Amplio a través de la UTEC. Eso es una mirada a futuro. El desarrollo de la tecnología que sin duda ha desarrollado el Frente Amplio y que tenemos que aprovechar ese desarrollo humano. Viste que, Edgardo, después de las propuestas, se habló mucho de que era necesario hacer propuestas y se hablaba de que no había propuestas. Bueno, se hicieron propuestas a partir de lo del Real de San Carlos. Se habla poco las propuestas. ¿Qué pasó? ¿Se ve que cayeron bien o qué pasó ahí? El Frente Amplio fue la primera fuerza política en aprobar su programa de gobierno en diciembre, yo siempre lo recuerdo, ¿no? Con las grandes orientaciones de esto del desarrollo sustentable, ¿no? No olvidemos de los temas ambientales que son fundamentales, no por haber trabajado yo en el tema del agua, sino porque creo que la sequía nos demostró que tenemos que cuidar los recursos naturales, hacer obras, tener políticas como las tuvimos en energía con los molinos de viento, las tuvimos en las telecomunicaciones con la fibra óptica, pero también con estas líneas de inclusión social, de seguridad. Yo siempre remarco en este programa y el tener un candidato que viene de ejercer gobierno desde fuera de Montevideo, en Canelones, yo creo que tiene mucho que ver. Las miradas transversales del enfoque territorial, que ha insistido mucho en tenerlo, ese aterrizaje a los territorios, pero también la mirada de género, que es un eje que tiene transversal el programa del Frente Amplio, y ahora lo que hicimos fue aterrizar en propuestas concretas de prioridades, que por supuesto no agotan todas las medidas que tendremos que tomar, pero que las reseñaba Gabriel Matonte ahora, son señales y compromisos concretos que está asumiendo el Frente Amplio con la ciudadanía. Bueno, y quienes se han dedicado en la campaña a hablar del Frente Amplio, ¿no? Ahora, bueno, no pueden decir que no tenemos propuestas, que ya las teníamos. Un diferencial que tiene el Frente, y lo está mostrando en esta campaña, es que no hace política para impedir que tal cual llegue al gobierno, ¿no? Uno escucha a veces candidatos a la presidencia que dicen: nosotros venimos para que no gane el Frente. Nosotros hacemos política para hacer cosas con el país, para la gente, ¿no? Ya lo hicimos en 15 años de gobierno, avanzó muchísimo el Uruguay, quedaron muchas cosas pendientes, otras no las pudimos hacer bien y somos autocríticos y aprendimos. La ciudadanía juzgó hace 5 años, hoy le toca juzgar que de todo lo que se prometió hace 5 años se hizo, lamentablemente muy poco. Este gobierno no ha solucionado los principales problemas del país. La seguridad ciudadana, por ejemplo, es la gran deuda y promesa incumplida
de este gobierno, pero tampoco el crecimiento, la economía, tampoco solucionar el déficit fiscal. Recordemos las alarmas sobre los niveles de déficit que tenía el Uruguay en 2019 y cómo después de todo el recorte que hubo, sobre todo de la inversión y el gasto social, en educación casi 300 millones de dólares, por supuesto en las empresas públicas, que hicieron mucho menos obras, hoy está terminando el gobierno con los mismos niveles de déficit y más deuda. Entonces, la apuesta es a un país que vuelva a crecer, la apuesta es a un país que crezca y distribuya los beneficios de crecimiento. Nos decían antes, cuando el Frente nunca había llegado a ser gobierno y pedíamos mejoras de salarios, que primero tenía que crecer la torta para después repartirse. Bueno, el Frente tiene la satisfacción de haber llegado al gobierno y demostrado que se podía hacer crecer la torta, porque creció muchísimo el PIB, el Producto Bruto Interno, y repartirla al mismo tiempo, porque crecieron los salarios y las jubilaciones durante los 15 años. Bueno, eso es un poco la propuesta. Y nosotros... ¿Cómo lo ves al gobierno ahora? Bueno, yo lo veo en lo programático, es decir, en la gestión, lo veo con un balance francamente negativo en estos aspectos, pero con un impulso de obras y de inversiones muy significativo. El gobierno dice aumentó el salario real y objetivamente este año aumentó el salario real, ¿no? Claro, aumentó. Ayer dijo el presidente que había aumentado la masa salarial. Aumentó en este año. Lo que no dice el presidente es que tuvimos 40 meses, más de 3 años, con disminución de la masa salarial, con reducción y pérdida de salario real y poder de compra de las jubilaciones y de los sueldos, por la sencilla razón de que los precios aumentaron más de lo que aumentaron los salarios. Entonces, eso que perdimos las uruguayas y los uruguayos no lo recuperamos, y es lo que habla de esas razones que hacen que una encuesta que se presentó, y no es del Frente Amplio, ¿no? Es una encuesta independiente sobre el nivel de vida de los hogares, da que un 66%, casi un 70% dice que no llega a fin de mes, ¿no? 500.000 uruguayos y uruguayas viven con 25.000 pesos. Tenemos que enfrentar un país que ha trepado en los rankings mundiales en número de homicidios, 382 homicidios en un año tuvimos el año pasado. 2 de cada 10 niños y niñas crecen en la pobreza, aumentó la pobreza, un 20% de la pobreza infantil. Entonces el balance es negativo, pero vemos un gobierno que está activo y un presidente que está en campaña electoral, ¿no? Violando la Constitución, el artículo 77, que le prohíbe expresamente al presidente de la República hacer campaña electoral, y claramente con cierta preocupación porque la fórmula oficialista está teniendo problemas en las encuestas. Allá ellos, nosotros nos preocupamos del trabajo con la gente, de acercarle las propuestas del Frente Amplio, de hablar de futuro, y en ese sentido miramos un gobierno simplemente con esta lectura: no solucionó los problemas del país y no cumplió sus principales promesas de campaña. No se terminó el recreo, no se hicieron 136 liceos modelo, no se hicieron 50.000 viviendas, no se terminó el aumento de las tarifas públicas como planteaba el presidente. Ahora reconoció en conferencia de prensa que se había comprometido a no aumentar la edad de jubilaciones, y la aumentó de 60 a 65 años. Entonces es un gobierno que no cumplió con las principales promesas de campaña que hizo, por no entrar en otra dificultad que ha tenido, que es el entrevero con hechos de irregularidades, denuncias de corrupción, situaciones en la justicia que realmente nos duelen, porque han llevado al Uruguay a la tapa de los noticieros, no como antes, que era por haberle dado una computadora a cada niño, que Uruguay estaba en los noticieros del mundo, o por los molinos de viento, sino por estos hechos de corrupción. El sentido de las noticias que se ven en el mundo de Uruguay en los últimos años. Sí, yo creo que nos merecemos a hacer noticia por logros, ¿no? Por avances y por retomar ese Uruguay que siempre ha estado en el liderazgo en la región, en inclusión social y en desarrollo, ¿no? Que son las cosas que a la gente le importan, que transforman la vida de las personas en oportunidades, sobre todo pensando en los jóvenes y en los más chicos, y que nos van a diferenciar
más allá de las cuestiones políticas partidarias como sociedad, ¿no? Por eso la apuesta del Frente es a volver al camino progresista. Yo digo, capaz que muy optimista, no solo queremos inaugurar un nuevo gobierno del Frente, sino un nuevo ciclo de gobiernos progresistas que transformen al Uruguay. Gabriel, ¿alguna cosa para agregar? Tenés un montón de apuntes ahí, no te quiero dejar. No. Tenemos primero una invitación para mañana, que tenemos el lanzamiento de nuestra lista, donde vamos a juntarnos muchísimos compañeros de este departamento e invitar a los otros sectores. La vertiente siempre fue un sector abierto hacia adentro del Frente Amplio y también hacia afuera. Como decía Mariano Arana, que decía primero está el Uruguay, después está el Frente Amplio como herramienta y después está la vertiente, y tenemos ese espíritu y ese buen vínculo. Invitarlos a Nueva Albesia a las 19 horas en el local de Yamandú Presidente, en la calle 33, entre Frau Vogel y Luis Alberto de Herrera, que vamos a estar con Edgardo y con varios compañeros más, presentando nuestra lista, nuestra propuesta y nuestras prioridades, que también, ¿por qué no decirlo?, en estas diferentes propuestas electorales que tiene el Frente Amplio, muy valiosas. Ahora vos preguntabas por las noticias, y vaya si hemos cambiado de gobierno del Frente Amplio, donde las noticias internacionales eran el plan Celular, el matrimonio igualitario, la descentralización de la universidad, la propuesta energética que nos puso líderes mundiales, el desarrollo en Internet. Nosotros ya vamos a integrar el G6 en desarrollo de tecnología, y ahora salimos por casos de corrupción o contenedores que encuentran por ahí. Entonces vaya a ser que volver a esa senda progresista, como decía Edgardo, y de desarrollo que logre transformar a este país y a este departamento, que es un micro país dentro del Uruguay, con mejores niveles de vida y mayor desarrollo, y que nuestros jóvenes no tengan que irse, sino se puedan quedar no solo en nuestro país, sino en nuestro departamento. Edgardo, sé que andás apurado y que andás pero te tengo que preguntar, porque ayer hubo una asamblea en San José por el tema de la SATI, tú fuiste director de OCE, ¿alguna reflexión sobre eso? La reflexión es la siguiente. Teníamos razón cuando decíamos que el Uruguay necesitaba acuerdos nacionales para guardar más agua dulce. Lo quiero decir en términos que la audiencia entienda. Nosotros necesitamos guardar agua dulce para cuando las sequías nos dejan sin agua, para el consumo humano, agua potable, pero también para el trabajo en la producción agropecuaria, y necesitamos perder menos agua cambiando tuberías. Eso es una política con una OCE, con empresa pública pujante, que lidere una política nacional, y en ese marco el Frente se ha comprometido a hacer la represa de Casupá, como dejó pronto Tabaré Vázquez, que nos permite más que duplicar la capacidad de reserva de agua, y se plantea rediscutir estos proyectos que ha impulsado este gobierno en sustitución de Casupá y que han quedado en la nada por ahora, porque no tenemos ni la represa de Casupá ni tenemos el proyecto Neptuno Arasatí, por las dificultades y cuestionamientos que ha tenido no solo en lo ambiental, sino también en el modelo de negocio, que se lo advertimos, ¿verdad? Porque ese modelo público-privado, además de hacerlo muy costoso, 1.027 millones de dólares le costaría al país si se avanza en este proyecto de esta forma que está planteando el gobierno, con un costo para OCE de 57 millones de dólares por año, ¿no? Una empresa que invierte solo 70 millones en todo el país en agua y saneamiento, quedaría prácticamente sin posibilidad de hacer obras en el resto. Está planteando, con la participación de los académicos, especialistas en temas ambientales y de agua, de las organizaciones de la sociedad civil, de sectores políticos y partidos como el Frente Amplio, la necesidad de abrir un diálogo que nos permita rediscutir este proyecto en el marco de una política nacional de agua que incorpore Casupá, que incorpore un plan nacional de riego, que incorpore sustitución de tuberías para perder menos agua, y en todo caso que solucione los principales cuestionamientos que ayer quedaron de nuevo de manifiesto para este proyecto, que, insisto, como está planteado es impagable para OCE, para decirlo de una forma sencilla, y con muchas dificultades de implementación, al punto que logró la unanimidad en la Junta Departamental de San José en contra de una de sus componentes fundamentales, que es la laguna artificial o el pólder. Así que ojalá
que el gobierno escuche no solo a la sociedad civil y a la oposición, sino que escuche también a la justicia, ¿no? No olvidemos que el proyecto está detenido por orden de un juez que tomó y decidió la medida cautelar de no innovar, no avanzar en el proyecto hasta que se despejen estas dudas que están planteando los académicos. Así que ojalá que tengamos la posibilidad de conversar y rediscutir estos rumbos en un tema tan importante como el agua, con los 5 o 10 años por delante que se abren en el 2025, y no tomemos decisiones apresuradas ahora sobre el final de este gobierno. ¿Sí? Hacer una invitación más local, más cortita. Sí, claro. La vertiente, por suerte, logramos tener un local en la calle 18 de Julio, frente al Club Artigas, y queremos hacer una invitación a los carmelitanos en general, no solo a los vertientistas, a los frente amplistas, que sea un espacio de debate, de discusión, de mateada. Nosotros, que estén atentos a las redes, que lo que vamos a intentar hacer son charlas, como hicimos hace un par de semanas, la semana pasada, sobre las propuestas programáticas, pero también que sean sobre educación, seguridad, que estén atentos a las redes, que hay varios frente amplistas, incluso independientes, que se van a acercar hasta ahí, que pueda ser un lugar de encuentro para levantar y elevar el nivel de propuesta y de debate en esta campaña, y que creo que la vertiente puede ser una herramienta en ese sentido. Muchachos, muchísimas gracias por su tiempo, que tengan buena jornada de trabajo. Y nosotros nos vamos a una pausa comercial y volvemos enseguida con más información aquí en el Ecotv Radio. Inicio de